A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Estares. En la gerencia de producción de Wilixar Arcaya, en el control técnico, Gian Martínez y el señor Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, y como lo señalamos cada semana, por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal, YouTube RCR750, el portal de la casa. De igual manera, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. Es una manera de acceder al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, asimismo a otras fuentes de información económica nacional e internacional. A quienes deseen tener algún contacto mucho más directo con nosotros a los efectos de lo que es organización de los programas, lo que es coordinación de algunas conversaciones, con muchísimo gusto lo recibimos a través de nuestro correo, laotravia@gmail.com. Bien, nosotros hoy nos vamos a atrever a sostener una conversación sobre diferentes temas que luego pues forman parte de lo que es la inquietud de cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera del país. Quienes están fuera nos están escribiendo, haciendo algunas observaciones con respecto a lo que se está planteando. Nosotros, desde luego, recurrimos a las fuentes de información en las propias condiciones con las que podemos operar en nuestro país, y es lo que, desde luego, puede ser que en algún instante tengamos una respuesta concreta. En otros casos, por responsabilidad profesional, sencillamente no lo haremos. Pero vamos a sostener una conversación este día porque estamos en el mes de mayo con una serie de cambios y de informaciones, y desde luego, como siempre sucede, en un ambiente en donde la información que se maneja en el país no es todo lo concreta y todo lo completa. Obviamente hay algunos planteamientos que lucen más convertidos en un instrumento especulativo que un elemento de información y orientación. Si ese es el problema que tenemos los que vivimos en el país, los que estamos en el país, imagínense la dificultad que tienen aquellos que están relacionados con nosotros, como es el caso de Martín Ramos y Edesio Brito Adrián, y que están fuera del territorio nacional. Pero bueno, tenemos la responsabilidad de ir adelante con esta conversación. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a Ligia, quien no solamente es conocedora también de esta realidad, sino que también pues hará posible que el propio Edesio se incorpore en la reflexión y que podamos sostener la vigencia de este programa a partir precisamente de todos esos elementos que se están dando en la información o en la general información que se circula en Venezuela. No sé, Ligia, si tú quieres plantearlo de una vez y podemos ir analizando poco a poco esos temas, o si prefieres que sea Edesio quien inicie la conversación de este momento. No, Edesio, yo puedo comenzar sin ningún problema, pero sí me gustaría arrancar con un tema no económico, digamos, de manera directa, ¿no? Aunque tiene su impacto en la economía, que es la disposición o la supuesta disposición mostrada esta semana por tanto dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro como por el grupo representado por Juan Guaidó, de sentarse en una mesa a negociar algunas condiciones, por supuesto, a favor del país. Veamos hasta dónde pueden llegar esas negociaciones.
hay mucha gente que es incrédula, justamente por los resultados que hemos tenido ya. Desde el 2003, desde 2014 son varios los encuentros y los intentos de dialogar de las partes, sin que hasta ahora haya habido algún resultado a la salida de la crisis política y económica que vive el país. Han sido ya 7 años intentando, no sé si de parte del gobierno sea siempre una farsa, no sé si esta vez será una farsa. Nuevamente, no quiero pecar tampoco de ingenua para los que me puedan decir, bueno, no ha pasado ya, ¿por qué tiene que ocurrir ahora? Solo que ahora siempre las condiciones son diferentes a las del pasado, incluso la de la reunión anterior, pues. No sabemos en qué términos se va a dar estas discusiones. Sabemos que los actores internacionales que siempre han mostrado su disposición a mediar, a intermediar, por tener un clima de negociación, un clima de entendimiento entre las partes aquí en Venezuela, pues van a estar presentes. Así que bueno, esperemos que de aquí salga esta vez, si no un acuerdo nacional de salvación, como lo promete, como lo plantea Juan Guaidó, por lo menos las bases o el comienzo para que podamos tener una mejor gobernabilidad, un mejor Estado y por supuesto una mejor economía, pues que ayude a reducir un poco esa enorme diáspora y el nivel de pobreza que tenemos aquí en el país, ¿no? Bueno, dicho esto, y no quiero ocupar mucho más tiempo en estas consideraciones, pues como estoy hablando de pobre, sí quisiera arrancar un poco con los resultados de la inflación que fueron dados a conocer esta semana por el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional que dirigió Juan Guaidó, ¿no? Que como todos sabemos, una vez que el Banco Central dejó de aportar las cifras regularmente, entonces la Asamblea, en ese momento opositora, decidió pues empezar a levantar la data, ¿no? A llevar estas estadísticas que el Banco Central, que le corresponde evidentemente, es una de sus funciones, dejó de hacer de manera regular y bueno, las publica cuando les provoca, pues no hay otra razón. En este caso, bueno, vimos que la inflación del mes de abril se ubicó en 33,4%, mucho más alta de lo que ya había sido en marzo. Y nada indica que para mayo ni siquiera se vaya a mantener, por cuanto hubo un aumento salarial, digamos. Nominalmente no representa mayor cosa, porque pasar en realidad de 1.8 millones de bolívares a 7 millones de bolívares en la práctica no es nada, porque no se compra absolutamente nada. 7 millones de bolívares solamente alcanzan para comprar medio cartón de huevos. Que es el ingreso mensual que en teoría deberían tener los trabajadores, por lo menos los de la administración pública más básicos, o sea, los niveles más bajos, las escalas, los rangos más bajos, compran nada más medio cartón de huevos. Pero el impacto realmente viene dado también por los bonos protectores, que en realidad es lo que están alimentando la inflación mes a mes, básicamente. Bueno, esta vez tendremos, por supuesto, el aumento salarial que va a tener un impacto, no sabemos de cuánto, pero va a tener un impacto. Y el salario, bueno, y la administración pública son los que ganan en realidad el salario mínimo oficial. En la administración pública, pues, la mayoría están muy por encima de ese monto, incluso, bueno, entregan dólares, bonos en dólares para compensar un poco lo que no les da el ingreso en bolívares establecido por el gobierno. Pero en realidad el salario dejó de ser una referencia ya tanto para los trabajadores como para la economía. La incidencia del salario es nada definitivamente en el peso de la economía, ¿no? O sea, de los ciudadanos. Y bueno, tenemos a los bonos protectores que sí efectivamente se entregan mes a mes, y un importante número de personas registrados en el sistema Patria, pues, aunque no todos, pero sí buena parte, reciben esos bonos. Y no reciben solamente uno, reciben varios. Y igual, aunque nominalmente no compense el nivel de inflación, pero por lo menos los ayuda a paliar un poco la pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda en estos días, ¿no? Que la inflación sigue siendo voraz y seguirá haciéndola, aunque ya está un poco
más estabilizada, por decirlo de alguna manera. Ya no vamos a tener, por supuesto, los niveles que vimos en el 2018, pero seguimos en hiperinflación y el gobierno sigue sin atacar las causas que la provocan. Edesio, José. Sí, bueno, buenos días a nuestros oyentes de la otra vía y Radio Caracas Radio. Bueno, esperemos, Ligia, que de verdad este conato de negociación se materialice, y no solo se materialice, sino que también, como dices, logre algunos resultados positivos, ¿no? Porque ya llevamos varios años en este ir y venir, y como decimos siempre, quienes están en el medio y quienes son realmente afectados es el ciudadano de a pie, quien es el que tiene que salir a buscar el poco dinero que pudiera conseguir para costear tanto alimentación, servicios básicos, y que al final uno no le ve salida, ¿no?, a esto, y creo que es la gran preocupación, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera. Por supuesto, quienes están adentro lo viven a su manera, y los que estamos fuera lo vivimos de otra manera, ¿no?, con incertidumbre, con quizás esa a veces, esto es algo muy personal, a veces yo noto que hay cosas que no se muestran, ¿no?, o que simplemente no se dicen. Para los que estamos fuera, no nos preocupemos, porque también estamos inmersos en otros asuntos, estamos tratando también de sobrevivir aquí afuera, ¿no?, porque el hecho de que uno esté afuera simplemente no está bien. Acá también, bueno, estoy en Chile, ya lo saben, a pesar de que se ha recompuesto un poco la economía, pero desde 2019 venimos arrastrando ciertas cosas a raíz del estallido social de octubre de 2019, que se prolongó prácticamente hasta enero de 2020. Luego la pandemia, que Chile es uno de los países que ha enfrentado de mejor manera la pandemia con el plan de vacunación, detrás de Israel, por supuesto. Justamente este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, están las elecciones, las mega elecciones, son históricas porque por primera vez se van a elegir constituyentes, alcaldes, gobernadores, que vienen a reemplazar la figura del intendente que era nombrado por el presidente. Ahora finalmente los gobernadores van a ser electos por la población. Se va a hacer en 2 días, precisamente por el asunto de la pandemia. Se planteó hacerlo en 2 días para evitar aglomeraciones y para que, precisamente como hay tantos votos que hacer, son mínimo 4 votos que tiene que hacer cada persona. Se dividió en 2 días. Inicialmente están planteadas para abril, y justamente en esa fecha el pico de casos por COVID-19 habían crecido prácticamente a las mismas cifras de cuando inició la pandemia el año pasado. Entonces, bueno, afortunadamente han bajado los casos, el plan de vacunación ha dado resultados, ya prácticamente creo que 8 millones y tanto de chilenos han sido vacunados con las 2 dosis, chilenos y residentes, incluyéndome. Y bueno, todo está a la expectativa, a ver qué sucederá mañana, cuáles serán los resultados, y cómo va a incidir eso también, no solo en la parte económica, sino en la parte social, que está muy afectada acá en Chile, precisamente por las demandas que ha hecho la ciudadanía al gobierno de Sebastián Piñera, que son demandas que se vienen arrastrando desde hace varios años, pero justamente estallaron este año, ¿no? Algo similar a lo que sucede en Colombia. Por una mala decisión tomada en el momento menos indicado, bueno, explotó la bomba, ¿no? Explotó la olla de presión, como dicen acá. Bueno, afortunadamente acá se ha recogido, sin embargo, siguen las disputas y las riñas políticas, de izquierda y derecha, gobierno y oposición, y sin embargo se han dado algunas negociaciones, ¿no?, tanto del lado de la oposición como del gobierno, precisamente por lo que estamos hablando. Al final la ciudadanía es la que está en el medio, y todos deben como que remar hacia el mismo lado, ¿no?, en función del país, y de que el ciudadano común pueda lograr su cometido, pues pueda recibir sus beneficios
tanto salariales como sociales, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con estas jornadas que se vive este fin de semana, acá en Chile se recompongan un poco las cosas, así como esperamos que en Venezuela, si se da esta negociación, tanto del lado de la administración de Nicolás Maduro como del grupo que dirige Guaidó, se llegue a un feliz término, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que las reflexiones que han expuesto Ligia y Edesio sobre la posibilidad de que acá en Venezuela puedan haber entendimientos nos obliga a hacer algunas consideraciones también. Desde luego, para nosotros los venezolanos, escuchar una vez más este tipo de planteamiento inevitablemente nos provoca optimismo. Desde luego, si alguien hiciera en este momento una consideración con base en los mensajes que recibimos los sábados, cuando estamos prácticamente entrando en este tipo de materia, dirían, no necesariamente es así lo que estamos diciendo nosotros en este instante. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo los sábados recibimos un sinfín de comentarios y reflexiones como se deben estar produciendo en este momento, y la mayoría de ellas tienen un enfoque negativo. Es decir, no hay credibilidad en que definitivamente puedan darse pasos, evoluciones, reflexiones que puedan concluir, como han dicho Ligia y Edesio, en si no una solución, por lo menos en una demostración real de que hay voluntad de que las cosas cambien. Obviamente, pues hay vocerías que son las que llevan en este momento la voz cantante de lo que se está planteando en nuestro país. Una la tiene la multiplicidad de voceros que tiene el gobierno de Venezuela y la multiplicidad de opiniones que tienen quienes afirman ser de oposición. En el medio, como decía Decio, está la población a la expectativa, convencida de que va a haber alguna demostración sincera de que las cosas pueden evolucionar, pero sin embargo, poco a poco esto tiende a desvirtuarse. ¿Por qué hablamos de desvirtuarse? Cuando el propio jefe de Estado descalifica a la vocería o al vocero de la oposición o a una parte de la oposición, diciendo de que no detenta una representación de liderazgo auténtico, por lo que prácticamente su voz no tiene ningún peso, entonces uno dice, si se está desperdiciando la ocasión, que la está imponiendo la voz internacional, porque es la verdad. O sea, aquí no es que están surgiendo manifestaciones sinceras por parte del gobierno y de los opositores para que haya un entendimiento. Sencillamente la presión internacional es tan fuerte en este momento con respecto al gobierno de Venezuela que inevitablemente tiene que haber una demostración de parte del gobierno y por parte de la oposición de que quieren entenderse. Porque en el medio de la disputa, en el medio de las reflexiones contrapuestas que se dejan entrever, hay de repente una opinión que no podemos dejar de estimar en este instante, como ha sido la de la Cancillería de Argentina. Argentina es un país con fuerza en América Latina. Sabemos que América Latina está, como se dice, electoralizada en este instante. Hay varios procesos en marcha. Algunos países están en situaciones delicadas, otras están con los mismos problemas que se generan a nivel de las propias posiciones que detentan algunos representantes de las instituciones militares, y uno finalmente no sabe en qué va a terminar toda la situación en América Latina, porque la pandemia siempre se ha venido diciendo que en América Latina no ha sido enfrentada en todas las condiciones, como por ejemplo se han dado en Chile, pero en otras partes hay mucha complicación. No podemos dejar tampoco, en el caso venezolano, es que mientras aquí no hay manifestaciones de una voluntad sincera de entendimiento, se dan otros casos que no podemos desestimar, subestimar ni minimizar, que es el caso de Apure y el caso de lo que ha significado la protesta en Colombia. Lamentablemente, pues uno percibe que
Tampoco tenemos conocimiento a fondo del caso de la posición del gobierno colombiano, pero el gobierno colombiano ha dado demostraciones en estos días de que quiere entenderse con los opositores y con quienes están en la calle haciendo reclamos con base en decisiones del caso tributario, y que obviamente pues se ha convertido en una justificación para que haya la protesta en la calle y la reacción por parte de las autoridades. Obviamente, cuando esto ha emergido, el nombre de Venezuela una vez más se ha hecho sentir allí, y si adicionalmente le damos un tratamiento de importancia extrema acá en Venezuela, vemos que curiosamente hay unos voceros gubernamentales que insisten en mantener esto vivo dentro del país, y obviamente, por qué no decirlo así, también con el caso del estado Apure. Entonces, no sabemos hacia dónde nos vamos a enfocar y si realmente se puede concluir en que se van a dar conversaciones entre parte y parte, o sea, gobierno y oposición venezolana, y buscar a una solución. Esta es una apreciación muy subjetiva, pues soy ciudadano venezolano, estoy en Venezuela, lo escucho, lo leo, lo analizo, pero lo padece. a uno se le complica más en la reflexión que hace sobre el caso, es apreciar que no hay demostraciones de que haya la voluntad absoluta para que vayamos a una solución. Ya como decía Decio también, y lo decía la propia Ligia, en otras ocasiones se han dado algunas manifestaciones de que hay entendimiento, de que se quiere conversar, y al final todo concluye absolutamente en nada. Entonces, en ese instante tenemos que decir, y lo decimos con absoluta responsabilidad, si la presión internacional cede, si la presión internacional se debilita en este instante, lamentablemente en Venezuela no vamos a avanzar en la necesidad de ir a soluciones. Aquí la única cuestión que pudiera considerarse que se está proyectando como algo importante y de fondo es la posibilidad de que vayamos a un proceso electoral. Pero a nivel internacional también se le ha dicho al gobierno de Venezuela y que lamentablemente lo que se habla en Venezuela en materia electoral está condicionado más por el peso que dicen tener quienes están al frente del control gubernamental que lo que dice la sociedad como tal. Y es por eso por lo que o se construye confianza o lamentablemente ese proceso no pasará de ser un cuento más de los tantos que hemos vivido acá, y que no va a convertirse en lo que sí necesitamos, y es que vayamos a verdaderas soluciones de fondo. Así que veremos si definitivamente en los próximos días el gobierno de Venezuela y los opositores venezolanos, o quienes dicen ser conductores de la oposición venezolana, dan mayores demostraciones de que quieren ir a un entendimiento. Alguna persona que ha estado relacionada, haciéndole un seguimiento profesional a los procesos electorales en América Latina, insisten en señalar eso. O sea, o nos entendemos o nos entendemos. Y concluimos esta consideración tomando en cuenta lo que hemos oído nosotros de parte de los empresarios, de los dirigentes que hemos estado entrevistando en las últimas semanas, y es que todos nos dicen, todos dicen, y todos se lo transmiten a ustedes, amigas, nos escuchan de esta manera, es que aquí tiene que haber una disposición de solución política, porque mientras no haya una disposición de esa naturaleza, lamentablemente el tema económico y el tema social no va a avanzar en soluciones como realmente la requerimos en Venezuela. Ligia, no sé si quieres añadir algo. Bueno, sí, deberían estar interesados, digo, desde el punto de vista del gobierno igual, porque entre uno de los puntos previstos en el Acuerdo de Salvación Nacional está, por supuesto, garantías para ambas partes, no solamente para los opositores, que son los perseguidos del gobierno, indudablemente, sino también para dirigentes del gobierno, porque, bueno, sabemos que han cometido algunas violaciones a los derechos humanos, y bueno, ya están cuestionados internacionalmente.
no solamente son sanciones individuales, pues también ayudan a levantar un poco también las sanciones económicas y comerciales que tiene el país y que de alguna manera, al irse levantando progresivamente, pues ayudan a que la economía se haga más dinámica y vayan empezando a solventarse pues un poco todos estos escollos. Aunque está claro que en el punto de la hiperinflación no, el gobierno no parece ceder porque es el mecanismo que tiene para poder financiar su déficit fiscal. Toda vez que el petróleo, pues en estos momentos no está dando a las divisas los ingresos suficientes como en el pasado para poder mantener la estructura del Estado. Sí, no, y otro caso que se mencionaba, lo de el apoyo internacional, ¿no? Y la presión internacional, que justamente en este momento, en el caso de Latinoamérica, la mirada también está puesta en Colombia y a nivel global en lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Con Israel y Palestina. Entonces yo creo que también el momento quizás es un poco, poco fuera de lugar para tomar esta media solución que se está planteando, ¿no? Yo creo que la oportunidad se desaprovechó hace algunos años, sin embargo, bueno, uno no debe perder la esperanza y tratar de que todo vaya hacia la dirección correcta, ¿no? Y como decíamos al comienzo, sea en beneficio del país, ¿no? Y de sus ciudadanos. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos bien inquietos por lo que se está planteando en este instante y como lo decíamos anteriormente, la presión internacional está haciendo, se está haciendo sentir en Venezuela. Yo creo que definitivamente estamos aterrizando y valga la expresión en una situación que no podemos desestimar. Y usamos el mismo término desestimar porque sí, ha estado siendo citado en otras ocasiones, solo de manera muy genérica, pero que ahora adquiere un rol de mayor importancia. Y es que América Latina en este momento pasa por una dificultad bien complicada a nivel social y eso lo está agitando lamentablemente más el tema de la pandemia. El hecho de que podamos decir que salvo Chile tiene una respuesta al tema de la pandemia, a los demás nos inquieta porque día a día lo que uno ve es una cuantificación del efecto de la pandemia y no una demostración por parte de las distintas autoridades en que sí le van a hacer frente en las condiciones como se necesita. Uno ve lo que está pasando en España este fin de semana y aprecia cómo en España están queriendo pasar por alto la incidencia de la pandemia, lo que ha significado en 1 año y medio prácticamente en la región. Claro, el tema económico, el tema social en Europa tiene dolientes, muchos dolientes, y es la Unión Europea. Y en algunos países en donde las poblaciones son menores, en donde las condiciones de los gobiernos son distintas, no se dan situaciones como la que, por ejemplo, se ha dado en España, en donde hemos apreciado la estructuración de un gobierno que por momentos luce como si se estuviera desmembrando. Sin embargo, unas elecciones que ha habido en Madrid han puesto prácticamente han puesto la atención del resto de Europa en España y hay la expectativa ahora de que definitivamente puedan haber cambios a corto plazo. El señor Sánchez, el señor presidente de jefe de Estado español, está prácticamente minimizando, ¿no? O sea, dejando que esto ruede, pero sin embargo no deja de ser interesante para nosotros lo que está sucediendo en esta parte del mundo, porque de una u otra manera Venezuela tiene un nexo histórico muy importante con España. No podemos olvidar que más allá de Argentina, Venezuela es el país donde hay mayor fuerza en la colonia española y obviamente muchos venezolanos hijos de españoles que nacieron acá y que están ahora ya una vez más comienzan a dar manifestaciones de que están preocupados por lo que pueda suceder internamente. En todo caso, a nosotros nos inquieta mucho más lo que está pasando en América Latina, la forma como se está manejando políticamente
la presencia de algunos procesos electorales, como el caso de Perú, pero también, como lo decíamos anteriormente, el caso de Colombia, en donde un jefe de Estado que estuvo antes salió favorecido con el Premio de la Paz por el esfuerzo que se hizo para justamente buscar una solución a una guerra civil que tenían los colombianos desde hace más de 60 años. Sin embargo, esa aparente solución se está desintegrando en algunas regiones del país colombiano, y es justamente lo que nos está llegando a los venezolanos. En todo caso, pues en el tema venezolano, serán los días los que nos den la respuesta. Vamos a ver si definitivamente hay una demostración de responsabilidad política por parte del gobierno, por parte de la oposición, en ir a soluciones. Sabemos que las soluciones no van a ser a corto plazo. Nuestro problema, después de haberlo estructurado, digámoslo así, intencionalmente, y nos ha llevado durante más de 20 años al problema que nos ha traído, quisiéramos desde luego que hubiera una respuesta a corto plazo. Sin embargo, eso sí está presente. Las distintas opiniones, las distintas apreciaciones que se dan en el mundo con respecto al caso venezolano, es que aquí las soluciones no van a ser prontas. Las soluciones tienen que darse en un ambiente de voluntad de entendimiento, y esto quizá es lo que provoca esas opiniones que las que nos referíamos ahora cuando vemos algunos comentarios que se emiten con respecto a lo que nosotros tratamos en este programa en La Otra Vía, y que es, por supuesto, lo que a uno también le inquieta. Se nos acusa a los venezolanos de que somos inmediatistas, o sea, todos lo queremos a velocidades supersónicas, si es posible, cuando definitivamente las soluciones políticas, y lo dice el resto del mundo, no se dan de un día para otro. Implican voluntades, implican determinaciones, y sobre todo implican observaciones internacionales que hagan posible que los pueblos que tienen dificultades internas puedan entenderse y puedan solucionar. Ese es el caso nuestro. En este instante no tenemos todavía demostraciones reales de que vamos a soluciones, pero bueno, obviamente hay un tema que gravita alrededor de esta realidad, y lo hemos tocado también en otro momento, y es que no podemos plantearnos soluciones no solamente si no hay voluntad de solución, sino también si no hay disposición a asumir con responsabilidad otro elemento, que es el que ha estado presente en las observaciones que se han estado haciendo en las últimas semanas a nivel internacional con el caso venezolano, y es la cantidad de observadores relacionados, amigos, socios, compañeros, que tienen voz y voto, no tanto como voto, luce un poco exagerado de parte nuestra, pero tienen mucha voz y tienen mucho peso en las cuestiones que se están evaluando a nivel político dentro de Venezuela. La participación de Cuba, la participación de China, la participación de Irán y la participación, etcétera, etcétera. Y hablamos de etcétera, etcétera, porque desconocemos exactamente quiénes son los que están actuando como colaboradores, como amigos, o como dicen los muchachos nuestros, no los panas que a los que nos acercamos, con los que tenemos alguna relación. ¿Qué es lo que se dice a nivel internacional? Que el problema es venezolano, que lo tenemos que buscar la forma de solucionarlo los venezolanos, y que cuando realmente no podamos avanzar, pidamos ayuda o aceptemos las ofertas que nos hacen a nivel internacional. Tan importante ha sido esta situación en este cuadro tan delicado, que hasta el propio Vaticano se ha manifestado. Hace 2 semanas, cuando hubo la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, se estuvo hablando de la posibilidad de que el Papa Francisco viniera a Venezuela. En los últimos días se ha dicho que no, que eso no se va a dar, y todo giraría alrededor, lamentablemente, de que al Vaticano no le gustaría verse de repente envuelto en un problema político de la magnitud del que tenemos los venezolanos, en donde precisamente están participando algunos colaboradores que no sabemos exactamente
por qué tienen que ser determinantes en su opinión y en su apreciación sobre la búsqueda de esta solución. Nuestro problema todos los días se agudiza, nuestro problema político, económico, social, y no hablemos del moral, se agudiza, se complica, y mientras de repente emergen opiniones que hacen suponer que vamos a una solución, se hacen presentes otras reflexiones, otras opiniones, como el caso de Rusia, que nos llevan precisamente a dudar, como lo decíamos del comienzo de estas reflexiones, si vamos a una solución, si vamos a una demostración sincera de quererlo solucionar, o sencillamente le estamos dando larga al tema, mientras el problema político se complica más en América Latina y alguien trata de pescar el río revuelto, como se dice en buen criollo venezolano. Así que no podemos dejar de hacer esta reflexión, porque va a ser de toda ella que va definitivamente a depender los pasos que se puedan dar a mediano plazo en querer o no solucionar para concretar lo que se ha estado convirtiendo en una esperanza más, como decía lo que han dicho algunos voceros del gobierno, por qué no decirlo así, reconocerlo así, y como lo han dicho algunos representantes de la oposición. Y quería precisar algo, bueno, añadir algo a lo tuyo, ya que estás hablando de América Latina, y es la posibilidad de que la izquierda pues regrese y tome al poder en Brasil, ¿no? Sí, sí, señor. El tema brasileño, curiosamente, ahí hay un presidente que, bueno, militar, ex militar, desde un comienzo se dijo que tenía el respaldo de las fuerzas militares brasileñas, más la parte religiosa, porque no olvidemos que el señor Bolsonaro pues tiene una muy buena conexión en la parte en algunos movimientos religiosos en Brasil, que tiene mucho peso en ese país. Sin embargo, pues el tema de la pandemia pareciera que no se le ha enfrentado de la manera como lo quisieran los brasileños, y es por eso por lo que también hay estas dificultades que se están creando. En todo caso, creemos que, y lo repetimos, creemos que es América Latina. América Latina no da demostraciones en este momento de estar avanzando en una solución integral, por aquello de que, lamentablemente, y esto es un caso que ha vivido Venezuela con mucho dolor, con mucho costo, para no terminar absolutamente nada, y es la desintegración de las voluntades políticas en entenderlo. Parece increíble, ¿no? Y es que tenemos una cantidad de ventajas regionales, climáticas, económicas, sociales. Sin embargo, no terminamos de materializar ningún entendimiento que nos haga suponer que, bueno, podemos soñar como lo hicieron los europeos para concluir en lo que ellos están, con alguna dificultad, como el caso del Brexit. Pero, sin embargo, en el caso de América Latina, creemos, y lo hemos dicho en otras oportunidades por intermedio de la otra vía, es que el problema social de América Latina es muy fuerte, muy complicado. Y no todos los gobernantes de América Latina pues han dado demostraciones fehacientes de que están en condiciones y en disposición de soluciones. Por el contrario, hemos apreciado a muchos pescadores en Río Revuelto queriendo hacer de esta parte del mundo el prototipo de un frente de orden político para tener peso, dándole amparo, respaldo y soporte a la llamada izquierda, que al fin y al cabo pues se ha convertido en más que en una solución, en una verdadera calamidad para la región, con sus verdaderos y conocidos ejemplos, como lo han tenido casos como Bolivia, como el caso de Ecuador, como el caso de Perú, y triste y dolorosamente el caso venezolano, para no citar a Cuba, a Nicaragua y ahora también El Salvador, con algunos problemas delicados en sus relaciones con Estados Unidos, y que han sido motivo para que hayan habido algunas reflexiones en los últimos días que hacen suponer que El Salvador se vuelve a complicar políticamente. Sí, no, y la falta de voluntad política también se ve reflejado en la sociedad en general. Siempre con varios invitados hemos tocado el tema de que hay que crear ciudadanía, ¿no? Yo creo que esto es uno de los
de estas patas cojas de la mesa que impiden que se cree ciudadanía, igual que tener instituciones sólidas, ¿no? Instituciones sólidas e independientes. O sea, aquí es evidente, digo acá en Chile, que aquí las instituciones funcionan y precisamente cuando las instituciones funcionan se le da un poco más de orden, ¿no? al asunto, pero cuando vemos países como el nuestro, en Venezuela, que prácticamente las instituciones están secuestradas, bueno, ya sabemos cómo resulta todo, ¿no? Ya prácticamente 20 años viviéndolo de la misma manera y justamente el ciudadano, o sea, no quiero decir lo que se malacostumbra, ¿no? Pero se acostumbra a vivir de una manera siempre oprimida, siempre bajo amenaza o simplemente si no haces esto no te doy esto. Entonces prácticamente un ciudadano que está formado de esa manera termina siendo lo que lamentablemente hace algunos años se llamó el hombre nuevo, ¿no? Sí. Yo quería agregar allí, Edesio, era comentar que bien es cierto, hay que ser ciudadanos para poder exigir, ¿no? Ser dolientes. Ciudadano te lleva a ser doliente de tu país y sí, eso parece que evidentemente no lo tenemos en este momento. Y yo quería contar allí que para ser ciudadano indudablemente tiene que haber algo de formación, algo de educación, que hemos visto como en los últimos años pues se ha venido a menos, el sistema educativo se ha deteriorado de manera importante. Y los valores también. Exacto, y ahí voy. No solamente eso, sino los valores. Nosotros tenemos una sociedad que se levantó también con educación, una vez que la democracia llegó al país, con valores, y teníamos valores en realidad. Ahora no hay nada de eso, o muy poco en todo caso, porque no puedo generalizar. Pues hay pocos, sobre todo las generaciones que ya tenemos más de 40 años probablemente, sabemos lo que es eso, ¿no? Pero en este momento construir, hacer, o sea, ciudadanía, resulta complicado si tomas, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, tomando en cuenta que ahorita los habitantes de este país piensan con el estómago. O sea, en este momento tú solamente buscas la manera de sobrevivir, de subsistir en una sociedad que no te ha dado la posibilidad de. O sea, la mayoría de los venezolanos están en esa situación hoy día, con desnutrición. Si no tuviéramos la diáspora que tenemos en estos momentos, gente muy pobre, o sea, puede ir la gente pudiente o gente de clase media, pero gente también muy pobre termina yéndose del país porque no encuentra, no encuentra aquí pues, una posibilidad de poder mantenerse siquiera. O sea, mucho menos uno puede hablar de prosperar o superarse en la vida, sin ni siquiera mantenerse, o sea, mantener lo más básico, como la alimentación, por ejemplo. Entonces yo creo que ahorita, para poder pensar en construir una ciudadanía, indudablemente tiene que haber un cambio político y de estructura que pueda sentar las bases para que podamos hacer ciudadanía, porque ahorita de verdad los ciudadanos de este país solo piensan en qué voy a hacer hoy para poder estar vivo mañana. Eso es una limitante muy grande y la mayoría de la población está en esas circunstancias. Sí. Ligia, inclusive no podemos olvidar lo siguiente, y es que el gobierno venezolano, como en otras ocasiones, otros gobiernos tienen una respuesta de asistencia social, llamémoslo así, ¿no? Que aquí nació y se ha concebido y se ha sostenido como un servicio social, que es el servicio del CLAP. Justamente en las últimas semanas se han estado generando una serie de cambios que están incidiendo en la capacidad de respuesta que pueda tener la ciudadanía, que lamentablemente no dispone de trabajo, o no dispone de vivienda, o no dispone de un ingreso permanente, confiable y capaz de darle posibilidad de adquirir alimentos. Hay una serie de hechos que a uno le llama la atención, que son las colaboraciones internacionales. Desafortunadamente, la confrontación política que se mantiene en esta fractura que tenemos los venezolanos no termina de demostrarnos exactamente
cuántas personas pudieran estar siendo beneficiadas con este apoyo internacional, cuántas no están recibiendo nada y cuántas están en posibilidades de adquirir ciertos productos para hacer frente a esos requerimientos básicos, tanto a nivel familiar como a nivel social en general. Nos ha llamado la atención que paralelamente con las modificaciones que se están dando con el valor del dólar, estamos apreciando también unas modificaciones también en los precios. En el pasado, en las llamadas bolsas o servicios CLAP, se entregaban en unas condiciones y esto ha ido evolucionando, ha ido registrando un precio que desde luego está relacionado con otro elemento más doloroso. En algún momento Venezuela dispuso de condiciones económicas, recursos monetarios para importar una cantidad de productos que se distribuían a partir de un censo. Esto se ha venido deteriorando. Hoy tenemos inclusive un problema a nivel internacional por acusaciones bien duras con respecto al gobierno venezolano, y esto lo está registrando y asimilando gran parte de la población. Hoy hemos estado leyendo con interés, obviamente, el hecho de que algunas familias no están ni siquiera en condiciones de adquirir ese conjunto de alimentos, bien que se traen del exterior o se traían del exterior, o bien lo que se están comprando en el mercado nacional. El mercado nacional, y lo analizábamos la semana pasada cuando hablábamos con un representante de la actividad productiva en el estado portuguesa, en la zona de los llanos centrales, justamente señalando los problemas que ellos tenían. Parte de la cosecha se ha estado perdiendo como consecuencia de la indisponibilidad de combustible para la movilización de las cargas, y eso de una u otra manera está incidiendo en el encarecimiento de los alimentos que se estaban entregando a alguna parte de la población venezolana. Esto no se considera, esto no se trata, cuando justamente hay que tomar en cuenta de que sí hay miles, millones de venezolanos que no se están alimentando como deberían hacerlo, y todo está incidiendo ahora en una alteración del precio a que se están vendiendo estos alimentos, y que no todas las familias pueden disponer de esos fondos para adquirirlo. Uno no sabe si finalmente va a haber alguna demostración por parte de las autoridades en flexibilizar estos precios, o si por el contrario se van a seguir incrementando como se están dando en este momento. Lo cierto Edesio, es pero que, ¿a qué te refieres cuando dices flexibilizar estos precios? mira, cuando digo flexibilizar es que en vez de incrementarse, que se reduzcan y que haya algún entendimiento con el sector productor. El sector productor se ha estado quejando, y lo decía el señor Lapini la semana pasada, no lo recuerdo, el señor Roberto Lapini, es que al no tener cómo movilizar las cargas se están perdiendo. Y si tú no tienes posibilidades como país de importar esos alimentos que antes venías entregando a la población, y esa población sigue incrementándose y sigue dando demostraciones de que no está en condiciones ni siquiera de poder adquirir esos alimentos, exactamente qué es lo que se va a hacer entonces. Pero mientras hay población que tiene hijos, que tiene muchachos que no pueden alimentarse, mientras no hay capacidad para adquirir esos productos, ¿qué se va a hacer con estos productos? ¿Qué se está haciendo con los productos, algunos de los cuales han entrado al mercado nacional y que son asistencia internacional? Estos productos se están mercadeando, estos productos se están perdiendo, estos productos están en depósito, pero lo cierto es que el tema hay que tomarlo en consideración. Y es por eso por lo que justamente en las últimas semanas, cuando los gremios empresariales estuvieron tratando el tema de las vacunas, esto lamentablemente
lo que ha terminado convirtiéndose es también en otra preocupación más. Y es por eso por lo que cuando en los últimos días se ha percibido la presión internacional de algunos gobiernos con respecto a su voluntad de querer apoyar y solucionar, han dicho, epa, nosotros queremos ayudar y participar en la solución, pero la solución definitivamente la tiene que construir los propios venezolanos. Y es por eso por lo que hay la expectativa de lo que pueda suceder en los días venideros, pero tiene que haber también una demostración de quienes ejercen el oficio de la política en ocuparse, como lo hemos dicho también en el desarrollo de estas reflexiones, qué es lo que quieren de la población. Ciertamente, lo decía Ligia, lo decía Alessio, hay población que se acostumbra, pero es que hay población que no puede evitar acostumbrarse, porque cuando se trata de alimentos y cuando se tratan de niños, se tratan de muchachos que no tienen posibilidades de estudiar, cuando no se consigue ni siquiera la posibilidad de un trabajo, es por eso por lo que entonces uno entra en angustia o en mayor angustia de la que ya hemos tenido como compañera de vida en las últimas décadas acá en Venezuela. Sí, por ejemplo, desde acá, desde Chile, el gobierno ha planteado la posibilidad, bueno, no ha planteado la posibilidad, no, porque eso ya es un plan que está establecido, el plan de Ligia, no sé si es COVAX, COVAX, ¿no? Sí, es COVAX. Sí, de hecho acá llega un lote de esas vacunas y prácticamente se tienen en reserva. Y se ha dicho acá que, bueno, que el país que lo necesite, justamente como eso, prácticamente poniéndolo en términos más coloquiales, como un pote de varios países, para comprar esas vacunas, y el país que lo necesite se le puede dar. Desde aquí se ha planteado esa posibilidad. O sea, no se ha dicho específicamente qué países pudieran ser. Obviamente se piensa que es Venezuela, pero lo que se dijo antes, si no hay voluntad y si no hay o sea, si no hay la disposición de justamente recibir esa ayuda, no sé por qué motivo, no sé si es una cuestión de orgullo o simplemente por querer dar más que los demás, no se trata de negociar, no se trata de que justamente esa ayuda llegue al país. O sea, de verdad, a estas alturas yo no consigo que en Venezuela no se haya puesto una vacuna para la primera persona de a pie, ¿no? Simplemente ya se sabe quiénes se han vacunado, pero exactamente, con el carnet de la patria. Bueno, y o sea, de verdad que no entiendo, no sé por qué. O sea, pareciera que es algo que premeditado, y ojalá no sea así, pero de verdad que no le encuentro una lógica, ¿no? A eso. Más aún cuando justamente están ofreciéndote la ayuda. Sí, bueno, evidentemente no hay una explicación como lógica, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que no hay un plan de vacunación, desde mi punto de vista es porque no tienen las vacunas, tan sencillo como eso. O sea, han llegado apenas desde febrero que comenzó a llegar la rusa, empezaron a llegar en lotes bajos la rusa, luego la china, que hasta ahora ha sido la que ha venido en mayor cuantía, porque han sido 500.000 dosis de la China. Pues no ha habido un plan porque no tienes cómo organizar un plan si te van llegando de 50.000 en 50.000 los lotes de vacuna. Evidentemente eso es responsabilidad del gobierno de Maduro, que es el que las trae. Si ellos anunciaron a finales de noviembre y ya en enero concretaron la compra de 10 millones de dosis, en el caso de la rusa, porque era la Sputnik 5, ¿por qué no las han traído? ¿Cuál ha sido el problema? El gobierno nunca ha dicho nada. Una vez más caemos en el terreno de la opacidad, en el caso de la información. El gobierno no ha dado cuentas, no ha rendido cuentas a la población, y mientras todos esperan que en algún momento les toque el turno, si es que les va a tocar. Porque hemos visto que hasta ahora las jornadas que no plan de vacunación que se han dado, muy puntuales en las gobernaciones, bueno, la mayoría evidentemente está en manos del chavismo, han sido dando prioridad a los adultos mayores, pero que están registrados en el sistema patria. Si no se tiene el carnet de la patria, pues entonces como no tienes la posibilidad de vacunarte, como pasó esta semana
con personal sanitario de la gobernación de Carabobo, que por no tener el carnet de la patria, se les negó la posibilidad de ser vacunados, a pesar de que están dando la cara día a día a los enfermos de COVID. Bueno. Sí, para cerrar ya los comentarios finales, porque ya se nos está acabando el tiempo. Adelante, de eso. Sí, no, si querías decir algo. No, simplemente que, bueno, hemos querido hacer estas reflexiones, por la propia preocupación que tenemos. Pues, estamos preocupados, estamos a la expectativa con respecto a esto posible entendimiento que hay a nivel político. Sin embargo, la experiencia que hemos vivido, con la que hemos vivido en Venezuela, es que en otras ocasiones se ha dicho lo mismo y al final, como también lo decíamos al comienzo del programa, es como que si el ciudadano no fuera el motivo de quienes desarrollan el servicio o el trabajo de político, y poco importa ese ser que está en la mitad de esas confrontaciones. Mientras tanto, pues parece increíble, pero estamos dependiendo más en este instante de la presión internacional que de la voluntad nacional por ir a una solución de fondo. Es lo que yo puedo concluir de eso. Bien, bueno, agradecidos a todos quienes se conectaron para escuchar este programa que, como dijo mi señor padre, de verdad nos preocupa la situación en Venezuela. Ojalá de verdad se llegue a un feliz término y se concrete esta negociación en pro del beneficio del país, de verdad, tanto para los que están dentro como los que estamos afuera, ¿no? Nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la dirección técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.